Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta tarde. Una bienvenida a todos aquellos hermanos que nos conectan con nosotros a esta hora en El Salvador y también en Estados Unidos, especialmente a los hermanos de la Iglesia Fidelidad en Maryland. Así que bienvenidos a todos, un fuerte abrazo y esperamos gozarnos en el estudio de la palabra de Dios y también en los consejos sobre la salud. Vamos a seguir hablando sobre la segunda parte del tema de nuestro dulce veneno, es decir, el veneno blanco, el azúcar. Como decíamos ayer, el azúcar estorba todo el trabajo del organismo. El azúcar afecta a todos los órganos del cuerpo. Por eso es que ahora, con la gran cantidad de ingesta de azúcar, tenemos enormes problemas de salud en el mundo. Eh, Hay una cita acá que les quiero compartir de Joyas de los Testimonios. Dice, el azúcar recarga el organismo y estorba lo que decíamos, todo el trabajo de la máquina viviente. Las articulaciones son una de las cosas que afecta el azúcar cuando se acumula en el organismo, porque el azúcar en realidad no es algo natural. Estamos hablando del azúcar blanca, el azúcar refinada. Incluyamos también a esto, vale la pena mencionar también las harinas refinadas y el abuso de los carbohidratos. Todos estos se transforman en el organismo en azúcar. Entiéndase, el pan dulce, el pan francés, las galletas, la pizza, eh, los macarrones y bueno, muchas otras cosas más que comemos a diario se transforman en azúcar en nuestro organismo, se alojan en muchos lugares de nuestro cuerpo y entonces comienzan a haber estas dificultades. ¿Por qué los grandes atletas, los grandes futbolistas de la élite mundial se alejan del consumo de azúcar? Precisamente para tener una mejor movilidad, para poder tener mejor articulaciones, para tener mejores músculos, para tener un mejor o un saludable sistema óseo. Es decir, que si usted ya padece de problemas de salud en sus articulaciones, en sus huesos y sigue agregando azúcar, el azúcar descalcifica los huesos. ¿Por qué razón? Porque cuando el azúcar entra al organismo, el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño y entonces tiene que sacar calcio para poder diluir, metabolizar ese extraño elemento que anda en nuestro organismo y lo extrae lógicamente del azúcar. Así que si queremos tener una mejor salud ósea, si queremos tener mejor articulación a medida que avance la edad, debemos de ir disminuyendo el consumo de azúcar. Ayer decíamos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 5 cucharaditas al día que deberíamos de ingerir. Pero cuando tomamos un vaso de gaseosa, un vaso de gaseosa enlatada o una gaseosa en cualquiera de sus presentaciones, estamos ingiriendo de aproximadamente entre 10 a 12 cucharaditas de azúcar. Así que vale la pena dejar el azúcar. También la vista. La vista es enormemente afectada por el azúcar. Es por eso que una persona que ha sido diagnosticada con diabetes, uno de los efectos de la diabetes, del padecer de esa enfermedad, es que la persona comienza a tener problemas con el órgano visual, con los ojos, con la vista. Comienza a fallarle la vista. El solo hecho de disminuir la ingesta de azúcar podría ayudarle a esta persona a mejorar su visión. Y lo he comprobado en mi propia familia. Mi hijo Samuel, que en unos minutos estará también predicando y que el Señor pueda ayudarle y oren por él. Le toca predicar ahora en mi iglesia, en la iglesia adventista de los héroes, que Dios le pueda dar palabras. Él estaba a punto, la mamá de él, de comprarle lentes. Sin embargo, yo le dije, hijo mío, si tú quieres seguir las recomendaciones, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y le pusimos una dieta, cero harina refinada, cero azúcar, y le hicimos varios cambios en su alimentación. Aparte de eso, le agregamos vitamina C, que la vitamina C ayuda a que llegue a las venitas más finitas del ojo y que la sangre pueda llegar hasta ese lugar. Le dimos también luteína, vitamina A y le agregamos otro tipo de vitaminas o sustancias naturales
que le podrían ayudar a la circulación, como el ajo con perejil, el ajo con jengibre, el muérdago, etcétera, etcétera. Resultado final, mi hijo no tuvo necesidad de utilizar lentes. También vale la pena mencionar que hay que hacer ejercicio con la vista. Existe un método que usted lo puede buscar en YouTube, se llama el método Bay, y usted ahí puede ver cómo las personas han prescindido de utilizar cuando comienzan con problemas visuales, de comprar lentes por el simple hecho de poder, de hacer un cambio en su alimentación. De hecho, este servidor utiliza lentes, pero son lentes de protección para las pantallas. Trato de cuidar mi vista porque una de las cosas que cuando hablé mi testimonio no les mencioné es que yo perdí la vista por estar en diálisis con insuficiencia renal, con presión arterial bastante alta, que por cierto tomaba 22 pastillas para la presión arterial. Para honra y gloria de Dios, actualmente solo tomo una pastilla para la presión arterial. Y lógicamente que el cambio en la alimentación ha sido fundamental para mantenerme relativamente bien en relación con mi salud. Así es que recuperé la vista y decido entonces cuidar más la vista. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi querido hermano Jesse, por favor. Aquí en El Salvador ha sido una locura en estos días porque las personas salen corriendo en busca de ese producto y en realidad es una locura cómo las personas les gusta consumir este tipo de producto. Alguien ha dicho que lo único bueno que tiene la dona es lo que trae en medio y es lo que deberíamos de comernos. Es decir, nada de lo que trae en medio no trae absolutamente nada más que un círculo vacío. Las donas están llenas de aceite rancio, aparte de que son harinas refinadas y como ya dijimos, se transforman en azúcar. Es bien sabido que el consumo cotidiano de aceite recalentado provoca la aparición de moléculas tóxicas que alteran los tejidos humanos y pueden causar cáncer, pueden causar Alzheimer o Parkinson. Noten ustedes que ayer cuando les conté el testimonio de mi madrecita, que precisamente este día está cumpliendo años, 86 años para ser exactos, eh, cuando se le quitó la fuente de azúcar a mi mamá, que estaba padeciendo no solamente, para los que no se conectaron ayer, de Alzheimer, sino de demencia senil, es una maravilla que actualmente mi mamá, con la dieta y todo, tiene sus crisis, por supuesto, pero ha recuperado un 80% de la lucidez. Ya puede conocer a sus hijos, ya puede mantener una conversación. De hecho, en las noches, antes de acostarnos, lógicamente oro con ellos y a veces ella tiene la oración y la elabora muy bien. Así que la gloria sea para Dios y es otro testimonio de que se puede mejorar. Así que mis queridos hermanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque también necesitamos tiempo para el desarrollo del tema principal en esta noche, el cáncer. Dice este médico, Patrick, es un médico del Centro de Tratamiento contra el Cáncer en Estados Unidos, dice, la mayoría de los pacientes con los que trabajo no han sido asesorados nutricionalmente. Creo que muchos pacientes de cáncer mejorarían mucho si controlaran el aporte del combustible favorito del cáncer. ¿Cuál es el combustible favorito del cáncer según este especialista? La glucosa, es decir, el azúcar. El azúcar es el principal alimento del cáncer. Si usted ya padece de cáncer o no quiere padecer de cáncer o le han hecho exámenes donde hay sospecha de cáncer, la decisión más sabia que puede hacer, aparte de encomendarse al Señor, es mantenerse lo más alejado del azúcar. Aunque la apariencia de esa bebida yo sé que es tentador, pero como decía aquel caballero, William Shakespeare, decía, cuán fantasiosa es la apariencia de la vanidad. Hay cosas que nos parecen muy, muy, muy atractivas, pero su fin realmente es mortal para nuestro organismo. Y terminemos con la última diapositiva. Dios nos ha dejado una gran bendición
Bueno, ahí está otra imagen que por lo menos yo le digo cuando doy un seminario en alguna iglesia, en alguna institución educativa, le digo a los jóvenes, a la señorita, si quieren mantenerse, por lo menos para mantenerse joven, por lo menos para mantenerse joven, deberían de dejar de consumir azúcar, porque el azúcar elimina el colágeno de la piel y nos hace vernos de más edad que la que realmente tenemos. El azúcar es altamente dañina para la belleza de la persona. Usted puede comprar colágeno hidrolizado, que es el mejor, pero si usted está tomando colágeno hidrolizado, que por cierto es el que no daña el riñón, pero si al mismo tiempo está tomando grandes cantidades de azúcar, entonces está contrarrestando. Y ahí están algunas de las caídas, de los problemas que ocasiona el azúcar, como la caída del cabello, insomnio, alergias, problemas cardiovasculares, piel irritada, hipertensión, caries, mareo, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, que la diabetes tipo 2 es, por cierto, reversible. Hay muchos testimonios acerca de eso. Bueno, finalizamos entonces, hermano Jesse, con la última diapositiva y luego nos vamos al tema principal. Dios nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y ayer decíamos que aquel famoso médico de la antigüedad decía que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Dios le bendiga. Bien, después de haber dado estos pequeños consejos sobre salud, les invito a inclinar el rostro para poder desarrollar el tema de esta noche. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la vida que nos das. En esta hora, Señor, que estamos conectados a través de estos medios digitales, queremos pedir tu bendición, que la dirección de tu Santo Espíritu sea una realidad, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón y por tu gracia ponerla en práctica. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado. Bendice el esfuerzo de la iglesia Fidelidad que está haciendo para que este evangelio sea proclamado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Bendice a sus dirigentes y ayúdanos, pues, Señor, en esta noche. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente bienvenidos a los que están conectados a través de las diferentes plataformas en Facebook, a través de Zoom y otras plataformas. Quiero decirles que el tema de esta noche he decidido darlo porque ayer finalizamos con aquel pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y decíamos que Jesús a estas personas que creían que tenían derecho al reino de los cielos, porque pertenecían a iglesias donde se manifestaba, según ellas, el Espíritu de Dios. Sin embargo, Jesús les dice al final, no los conozco. Yo no he tenido nada que ver con los milagros, con las profecías, con la expulsión de demonios que ustedes han hecho. Apártense de mí, les dice Jesús, y les llamaba obradores de maldad. Y decíamos que de acuerdo al griego, las palabras que Jesús expresó cuando dijo obradores de maldad, se refiere a aquellos que rechazan su ley, aquellos que se oponen a la ley, aquellos que quieren vivir su vida cristiana sin la santa ley de Dios. Es decir, aquellas instituciones que de alguna manera han llegado a rechazar la ley de Dios. Si bien es cierto, creen en Cristo, aceptan a Cristo, predican a Cristo, el pasaje mismo lo dice, me dirán Señor, Señor, pero no solamente era eso, eso es lo primero y lo principal, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque de ahí depende la obediencia, viene siendo un resultado. Jesús por eso dijo, si me amáis, noten, primero es amar a Jesús y como resultado guardad mis mandamientos, de acuerdo a San Juan capítulo 14, verso número 15. Y el libro de Primera de Juan también dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y como hablamos en el primer tema, la iglesia verdadera, o en el segundo tema, la iglesia verdadera,
La iglesia verdadera no solamente acepta a Cristo, sino que también acepta que los mandamientos de Dios están vigentes. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Lo vamos a repetir rápidamente para aquellos amigos que están conectados y que de alguna manera no están familiarizados con los mandamientos. Si usted puede en casa, repítalo. Dicen los mandamientos. Los mandamientos dicen así. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, pero no menos importante, no codiciarás. Así es que ahí están los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, claramente dijo en San Mateo, en el capítulo 5 y en el verso número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El tema de esta noche, como ustedes lo leyeron, es el anticristo profetizado en la Biblia. Ese es el tema. Y ha habido mucha especulación. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto del anticristo profetizado en la Biblia con la ley de Dios? Porque el anticristo es un sistema, es un poder que el diablo hace surgir en esta tierra precisamente para oponerse al pueblo de Dios y a su santa ley, como lo veremos en un momento. Pero de entrada quiero decirles que muchos cristianos que es sincero, no dudamos de su sinceridad, ha repetido por años lo que ha escuchado decir a sus líderes desde el púlpito, que Cristo vino a abolir la ley y que los cristianos ya no estamos obligados a enseñar, a practicar, a predicar los 10 mandamientos. Sin embargo, vuelvo a repetir, si usted busca en su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo número 17 en adelante, Jesús dice, no penséis, noten cómo dije Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Y esto es importante porque más adelante veremos un versículo donde dice que el anticristo cambiaría la ley de Dios, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Noten, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y Jesús aparece al inicio de su ministerio y dice, no penséis. Repito, el anticristo pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y Jesús aparece al inicio de su ministerio, Mateo 5:17, repito, y dice, no penséis que he venido para quitar la ley. Es decir, cuando el cristiano repite lo que sus líderes, lo que sus pastores o sacerdotes les han enseñado de que Jesús vino a abolir la ley, están diciéndoles una mentira porque de los labios mismos de Jesús salió de la declaración, no penséis que he venido para abolir la ley. Y ponga esto que voy a decir en cursiva, en negrita y en subrayado. Decir que Jesús vino a cambiar la ley es acusar a Jesús de ser el anticristo. Repito, cuando el cristiano, cuando el creyente, cuando un religioso, cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un sacerdote declara desde el púlpito o a través de un libro, etcétera, etcétera, que Cristo vino a cambiar la ley, está cometiendo una herejía, porque está diciendo o dando a entender inconscientemente, atribuyéndole a Jesús la obra del anticristo. Porque el que iba a venir a cambiar la ley, como lo veremos en la profecía, era el anticristo, no Cristo.
Cristo no vino a abolir la ley. De hecho, cuando él dijo, y ahora le doy completo el pasaje, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y más adelante Jesús dice que él guardó los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Y también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no vino a abolir los mandamientos. La discusión con Jesús en relación a uno de los mandamientos, que es el sábado, la discusión de Jesús en relación al sábado no era si el sábado debería o no debería de guardarse como día de reposo. No, esa no era la discusión. La discusión era cómo debería de guardarse el sábado. No si el sábado estaba en vigencia, tanto para Jesús como para sus acusadores, en este caso los escribas y los fariseos. El punto en juego no era si estaba vigente el sábado, ambos creían, sino que la controversia era en qué era lo que estaba permitido hacer y no hacer en sábado. ¿Notan ustedes la diferencia? Y los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado porque Jesús no guardaba el sábado como ellos lo guardaban. Jesús guardaba el sábado como debería de ser, porque Él es el Señor del sábado. Pero bien, les quiero llevar algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan del anticristo. Pasemos a la siguiente diapositiva y ahí veremos algunos pasajes que hablan del anticristo y notaremos algo curioso e instructivo en esta noche. Que el anticristo, cualquier cosa que sea por el momento, porque aún no hemos identificado al anticristo, es un poder, es un sistema que se opone a la ley de Dios. Eso quiero rescatar en esta noche. El anticristo, porque la pregunta antes podría ser, entonces, si Jesús no vino a abolir la ley, si la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, testifican, y en el último libro de la Biblia también se testifica que los santos de Dios guardan los mandamientos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 12, entonces, si desde Génesis a Apocalipsis, la santa ley de Dios, se habla bien de la ley de Dios y está vigente, ¿cómo es que en el cristianismo se fue abandonando poco a poco la vigencia de los 10 mandamientos? De esos mandamientos estamos hablando que fueron escritos por el dedo de Dios. Para eso, el diablo tuvo que comenzar, decíamos al inicio, a levantar un sistema que se opone a su pueblo y se opone también a la santa ley de Dios. Y ese poder se llama el anticristo. Noten lo que dice Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice la Biblia es mentiroso y la verdad no está en él. Noten, Primera de Juan 2:4. Aquí nos estamos acercando al final de los escritos de la Biblia. Y luego dice en el versículo número 18, en el mismo contexto donde ha hablado anteriormente de los mandamientos, y ha dicho que es mentiroso aquel que no guarda los mandamientos, dice Juan, inspirado por el Espíritu, hijitos, ya oísteis que es el último tiempo. Y según vosotros oíste que ¿quién viene? El anticristo viene. Y así ahora, dice Juan, ya en su tiempo han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego dice en el verso número 19, salieron de nosotros. Noten ustedes qué interesante. ¿De dónde salieron estos que venían con el espíritu del anticristo? ¿De dónde salieron estos que Juan llama que han surgido muchos anticristos? No surgen en el ateísmo, no surgen en el secularismo, no, sino que esos anticristos salieron, dice Juan claramente,
de nosotros, es decir, del círculo cristiano, de la iglesia cristiana misma que Jesús fundó, surgieron estos anticristos. Es decir, que cuando hablamos del anticristo, no estamos hablando, repito, de alguien que surge en el mundo secular o en el ateísmo, no, sino que surge en el seno del cristianismo. Ahí surge. Pero noten ustedes que como salieron de nosotros, lógicamente que dejaron de creer en lo que los cristianos creían. ¿Y qué era lo que los cristianos creían según el verso 4? Creían en los mandamientos. Y Juan dice que el que no cree en los mandamientos es un mentiroso. Pero no eran de nosotros, sigue diciendo en el verso 19. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, lo primero es que Juan dice que el anticristo o los anticristos surgen del seno de la iglesia cristiana. Ok, interesante. Lo otro es que aquellos que son verdaderos cristianos guardan los mandamientos. Y luego menciona a estos anticristos que prácticamente nos da a entender que creen o tienen una postura diferente en relación a la ley de Dios. Siguiente pasaje, vean ustedes. Dice así el siguiente pasaje, siempre en las cartas de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. Y este es el amor de Dios. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Noten nuevamente, después de que en el verso número 6 ha mencionado los mandamientos, no es casualidad, sino inspiración, que en el siguiente verso mencione a engañadores, a apóstatas, que dice que han salido por el mundo predicando el evangelio. Por eso es que él siempre menciona en 1 Juan 4:1, lo voy a decir nada más, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Al parecer y de acuerdo al contexto, Juan primero proclama la vigencia de los mandamientos en el verso 6, después habla de unos engañadores, es decir, está poniendo en contraposición a aquellos que creen en la vigencia de los mandamientos y a aquellos engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que esto hace es engañador y es anticristo. Siguiente pasaje. Ahora en el libro de Apocalipsis, del mismo escritor Juan, allá ya no se le llama el anticristo. En el Evangelio o en el libro de Apocalipsis ya no se le llama el anticristo. Aquí se le conoce como la bestia. La bestia, de acuerdo a Daniel capítulo 7, verso 23, la bestia representa un reino, un poder, un sistema. No representa un hombre. Y dice la Biblia lo siguiente. Estamos viendo el aspecto que el anticristo, también conocido como la bestia, y le da otro nombre en la escritura, siempre aparece oponiéndose a la santa ley de Dios. Noten ustedes lo que dice Apocalipsis. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y noten ustedes, después de describir a la bestia, mencionar a su imagen, mencionar su marca, que son cosas diferentes, mencionar también la marca, es decir, la marca de la bestia, porque, un paréntesis, Satanás levanta este poder
y este poder en el tiempo final tratará de colocar una marca que se conoce como la marca de la bestia. Pero también Dios al mismo tiempo está tratando de sellar a sus hijos, a sus escogidos. Y a ese sello, a esa marca, Dios le llama el sello del Dios vivo, que el día de mañana estudiaremos el tema, el sello del Dios vivo versus la marca de la bestia. Ese será el tema del día de mañana. Pero noten ustedes que después de hablar de la bestia y de su imagen y de su marca, pone en contraposición, en contraste, en antagonismo el verso número 12 y dice, pero aquí está la paciencia de los santos. Y la característica que da el último libro de la Biblia es que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten ustedes qué interesante. En contraposición, repito, de los que adoran a la bestia están los santos que guardan los mandamientos. Por lo tanto, esto nos indica también de manera indirecta que aquellos que forman parte de la bestia, de su imagen y que recibirán su marca son aquellos que no creen en sus mandamientos. Interesante lo que Apocalipsis nos revela. Vamos al siguiente pasaje. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente y dice el comentario bíblico, hablando de la palabra anticristo, dice, por lo tanto, la palabra puede significar uno que se opone a Cristo o uno que pretende el lugar de Cristo, o uno en que se combinan ambas características. Es decir, que anticristo no significa solamente lo que algunos creen, que anticristo es aquel que se opone abiertamente a Cristo, que rechaza a Cristo. Ya dijimos que el anticristo surge dentro del cristianismo, de acuerdo a las epístolas de Juan. Pero el pasaje en su idioma original nos presenta a alguien que se opone a Cristo, pero no negando a Cristo, no rechazando a Cristo, sino usurpando o pretendiendo ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Me explico? Es por eso que Segunda de Tesalonicense nos dice, hablando del hombre de pecado, que es el mismo anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Noten que el anticristo, dice Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tiene que ver con lo religioso. Tiene que ver con lo religioso. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Noten ustedes, el anticristo, el hombre de pecado, que pecado es, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Es decir, que su mismo nombre, hombre de pecado, nos indica que es un sistema, que es un poder que nuevamente revela la Biblia, se opone a la ley de Dios. Se siente en el templo de Dios como Dios, pero haciéndose pasar por Dios. No es que él sea Dios, sino que la gente, como él se hace pasar por Dios, la gente percibe en él a un ser como que si fuera Dios, o le rinden culto, o le veneran como que si fuera un Dios. Qué interesante. Y se siente en el templo de Dios. No se siente en las Naciones Unidas. No, el anticristo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es un poder religioso, apóstata. Es decir, que abandonó la fe verdadera, abandonó la fe en los mandamientos, rechazó los mandamientos, formó su propia iglesia y se sienta en ese templo como que si fuera Dios, y la gente lo percibe como si fuera Dios. ¿Cómo fue posible esto? Vamos a estudiar lo que la profecía nos enseña en los últimos minutos que nos quedan. Vamos allá al libro de Daniel, si vamos a la siguiente diapositiva. En Daniel capítulo 7 y en el verso número 25 se nos habla de este mismo poder religioso, porque por eso ustedes en la imagen ven a alguien que está martillando, tratando de destruir las tablas de la ley. Los 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas
de piedra. Y ahí aparece un brazo con una toga, digamos, o con una especie de túnica que en sus mangas lleva una cruz, es decir, representando a un poder religioso que se opone o que ataca la santa ley. En el libro de Daniel, al anticristo se le conoce con otro nombre, así como a Jesús en la Biblia se le conoce de diferentes nombres como el Cordero de Dios. A Jesús se le conoce como el buen pastor. A Jesús le reconoce como la roca eterna. A Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. A Jesús se le reconoce como la estrella resplandeciente de la mañana. Que se le conoce como el hijo de David. Todos esos nombres, títulos, son precisamente para enfocar un aspecto salvífico de nuestro Salvador o sus diferentes funciones, podríamos decir. También al anticristo se le menciona como el hombre de pecado, aquel que se opone a la ley de Dios. Se le conoce como el anticristo, como aquel que se opone a Cristo, pero usurpando el lugar que le corresponde a Cristo. Se le conoce también como la bestia, es decir, representando que es un poder, que es un sistema, que es un reino, pero también se le conoce también bajo la figura de una mujer apóstata, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 17, donde se presenta una mujer vestida con joyas, con adornos, sentada sobre una bestia y tiene en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Es decir, diferentes aspectos. Apocalipsis 17 lo ve como una organización religiosa, como una iglesia apóstata, que es lo que Juan nos enseñó. Ahora bien, Daniel 7:25, hablando de este poder, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Note que la guerra de este poder no es tanto con las demás naciones. Este sistema fue levantado precisamente para oponerse al Dios del cielo, a sus instituciones, a sus principios, a las demandas del Señor. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Noten ustedes que hay un odio contra aquellos precisamente que le obedecen a Dios. Y nuevamente nos pone este sistema, ahora bajo la inspiración de Daniel, nuevamente nos presenta un sistema que se opone a la santa ley de Dios, porque dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que de cualquier ángulo que lo veamos, ya sea en los escritos de Pablo, en los escritos de Juan, en los escritos de Daniel, siempre se nos habla de un sistema que se opone a la santa ley de Dios y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cómo surge este poder? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde tiene su ubicación geográfica? ¿Cuáles son sus características para poder identificarlo y no cometer error? Mostraba en la diapositiva de introducción a varios personajes que aparecía que la gente dicen que es el anticristo. Uno decían que era Nerón, otros decían que era Barack Obama. Cuando vino el presidente Donald Trump, decían es Donald Trump. Otros dijeron que era Hitler, etcétera, etcétera. Pero lo más seguro es ir a la Biblia para que la Biblia nos diga claramente a qué se refiere este poder. Bueno, vamos a estudiar un poco de profecía, decía en los pocos minutos que nos quedan. Allí en los pocos minutos que nos quedan, dice en el libro de Daniel capítulo 7 y el verso número 2. Daniel dijo, miraba yo en la visión de noche y aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Noten que en la Biblia Daniel tuvo una visión. En esa visión él contempla a 4 diferentes bestias que eran diferentes la una de la otra y estaban subiendo del mar. Todo ese simbolismo la Biblia lo aclara, no se preocupen. Siguiente diapositiva. Dice así, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y fue puesta en esta manera sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Noten que la primera bestia que Daniel contempla
Dice, la primera era como un león. El león es el rey de los animales. Y tenía la característica que este león tenía alas de águila sobre sus espaldas. Siguiente diapositiva. Vamos a identificar a esta primera bestia que aparece. Noten a quién representa esta bestia. Dice así: oyó la noticia el rey de Babilonia. Sus manos se debilitaron. Angustia le tomó. Dolor como mujer de parto. Y hablando del mismo rey de Babilonia, dice: he aquí que como león subirá sobre la espesura del Jordán a la morada fortificada. En la Biblia, otro profeta llamado Jeremías relaciona al rey de Babilonia con el león. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, es representado con un león. Babilonia es representada como un león. De hecho, en la Biblia, por razón del tiempo, y no sé si viene la cita ahí, pero en Daniel capítulo 7 y verso número 23 dice que las bestias que has visto representan reinos. Es decir, que este león, esta bestia está representando a un reino, que es el primer reino, el reino de Babilonia. Porque este reino se levantó precisamente y se opuso al pueblo de Dios. Era una nación idólatra. De hecho, en la arqueología se pueden ver todavía imágenes de leones alados en la entrada de algunos de los templos y ruinas de la antigua Babilonia. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos a Babilonia, que surgió en el año 605 a.C. Pero luego contempla Daniel en la visión, y aquí una segunda bestia semejante a un oso, el cual dice se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este oso, según la historia, los que han estudiado la historia saben que después del surgimiento de Babilonia, no duró para siempre ese reino, sino que fue conquistado por otra nación, 2 naciones que se unieron, y al principio una de ellas era más poderosa que la otra. Por eso ven al oso que se alzaba de un costado más que del otro, y tenía también 3 costillas en sus dientes, que eran las 3 naciones que este reino había conquistado: Egipto, Lidia y Babilonia. Efectivamente, vino el oso que representaba a los medos y a los persas, y en el año 539 a.C. destruye a la nación gloriosa de Babilonia. Y entonces la profecía identifica o compara al reino de los medos y los persas como con un león. Pero la profecía sigue diciendo lo siguiente. Veamos lo siguiente. La siguiente diapositiva. Luego aparece un tercer reino. Repito, los que han estudiado la historia saben que después de la caída de Babilonia vino Medo-Persia. ¿Y cuál fue el reino que destruyó a los medos y a los persas según la historia? Dice la profecía, antes que la historia se cumpliese, ya el libro de Daniel indicaba cuáles eran la secuencia de los reinos que surgirían, se levantarían, estarían en su apogeo, pero que también asimismo caerían. Después de esto miré ya aquí otra semejante a un leopardo. Y noten que si la primera bestia tenía 2 alas de águila que denotaban rapidez para conquistar, esta bestia en la visión aparece a Daniel, o se le presenta a Daniel, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esto denota la rapidez en comparación con otros reinos con la que esta nación conquistaba las naciones. Este animal, el leopardo, que tenía 4 alas de ave y también tenía 4 cabezas, representa al reino de Grecia. Grecia fue el que combatió a los medos y los persas y los venció en el año 331 a.C. Y todos conocemos que un hombre que llevó adelante el reino de los medos y los persas fue Alejandro el Grande. Y a la muerte de Alejandro el Grande, el dato es interesante, porque cuando él muere a la edad joven de 33 años, su reino se divide en cuatro partes, sus 4 principales generales. Por eso es que en la profecía aparece esta bestia parecida a un leopardo con 4 cabezas, porque los 4 generales de él, es decir, Casandro,
Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo tomaron el reino y entonces se dividieron todo el reino conquistado por Alejandro el Grande. Y así estuvo en su apogeo aquel reino, pero también pasó a la historia, porque Dios pone y quita reyes. Siguiente diapositiva. Luego surge y Daniel ve una bestia. Dice que miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, con uñas grandes de hierro. Dice que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era, noten ustedes, muy diferente a los otros reinos y tenía 10 cuernos. Las demás bestias, o en relación a las demás bestias, Daniel encontró dentro del reino animal animales con cuales comparar a esos reinos. A Babilonia la comparó, decíamos, con el león. A Medo y a Persia la comparó con el oso. A Grecia lo comparó con un leopardo, a ese tercer reino. Pero a este cuarto reino, Daniel no encuentra dentro del reino animal con qué comparar a esta bestia espantosa y terrible. Y Daniel, dice que la bestia la describe y dice que era bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, con uñas grandes de bronce y dientes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. El reino representado por esta bestia, y de acuerdo a la historia, los que destruyeron a los griegos en una batalla terrible que no vamos a describir en este momento por el tiempo, fueron precisamente los romanos. Los romanos conquistaron, entonces aparecen a la palestra, aparecen en el escenario político, geopolítico, y comienzan a conquistar las naciones de una manera cruel. De hecho, el hierro era una de sus principales o de los principales elementos que ellos utilizaban en su armadura, la armadura de hierro de aquellos grandes gladiadores romanos. Así que la historia, noten ustedes, nos va trayendo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y ahora estamos con Roma. Pero resulta que esta bestia tiene 10 cuernos en su cabeza. Es decir, que del reino mismo romano surgen 10 cuernos. Los cuernos representan división de reinos, como también lo podemos leer en otras partes de Daniel capítulo 7. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Todos ustedes saben, y yo sé que hay muchos conectados con nosotros que conocen la historia, que cuando Roma conquistó a los griegos en el año 168 a.C., pero también no fue un reino que duró para siempre, sino que en el año 476 después de Cristo, merced o en virtud de las invasiones de las tribus bárbaras que atacaban al reino de Roma de diferentes puntos, por ejemplo, los cérulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, y todos estos tribus bárbaros comenzaron a atacar al reino y al fin el reino se debilitó, no solamente externamente, sino fue desgastado por dentro, en su interior, por las depravaciones, etcétera, etcétera. Así es que en el año 476 después de Cristo, todos conocen historia, Roma se fragmentó, Roma se divide y de esa división se formaron las principales naciones europeas, los lombardos, los ostrogodos, los burgundios, los germanos, los anglos, los francos, los visigodos, los vándalos, los suevos, y todos estos se dividieron, esas tribus bárbaros, y hoy se conocen esos territorios conquistados por esas tribus, se conocen como Europa. Por eso es que allá en el capítulo número 2 del libro de Daniel, cuando lo estudiemos en algún momento, en alguna otra oportunidad, verán ustedes que tiene una similitud con esta. Pero bien, vamos a avanzar por razón del tiempo. Hay tentación de hablar más acerca de esto, pero vamos a avanzar en los 5 minutos que nos quedan, entiendo, y me ponen la musiquita de fondo para saber cuándo voy a finalizar, para no abusar del tiempo. Pasemos a la siguiente. Ok, ahí está. Gracias, hermano Jesse. Dice en el verso 6 que mientras Daniel contemplaba los cuernos, yo quiero que en este punto seamos cuidadosos. Aquí es donde no debemos de perdernos, por favor.
Noten ustedes que esos 10 cuernos estaban sobre qué reino. Sobre el reino de Babilonia, sobre el reino de Medo-Persia, sobre el reino de Grecia. No, esos 10 cuernos que formaron las naciones europeas estaban sobre o salieron del reino de Roma. Es decir, que surgieron de Roma. Eso es evidente en la profecía. Y entonces Daniel dice, mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, los 10, he aquí que otro cuerno pequeño. Noten lo que Juan comienza a notar, que en medio de esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Pero noten la característica y lo que hace este cuerno pequeño. Delante de él, a pesar que era pequeño, un cuerno o un reino pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Para hacerse espacio, este cuerno pequeño derriba a 3 cuernos de los primeros. Él comienza a surgir y se siente incómodo con esos reinos que están ahí. Y lo que hace prácticamente es arrancarlos, destruirlos, ponerlos a un lado, borrarlos de la historia para poder emerger, surgir con el propósito que ha sido levantada y no precisamente por Dios. Dice que este cuerno tenía ojos como de hombre, lo cual denota inteligencia, sabiduría, sagacidad. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En realidad, en otros pasajes de la Biblia se nos dice que estas grandes cosas que este cuerno hablaba eran blasfemias. A todos los demás reinos les interesaban las conquistas horizontales solamente. Pero aquí Daniel capítulo 7, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta ve a este cuerno pequeño no solamente conquistando territorio geográfico horizontal al arrancar 3 cuernos, sino que su objetivo es hacerse grande, hacerse espacio, pero para luchar contra el Dios del cielo. Noten ustedes. ¿Quién puede estar interesado detrás de este cuerno pequeño? Por supuesto, Satanás. Siguiente diapositiva, hermano Jesse, por favor. Me acerqué a uno de los que asistían, dice Daniel, al contemplar la visión. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación. Y le dijo así, noten ustedes esto. Estas 4 grandes bestias son, ¿qué cosa le dijo? 4 reinos, mis queridos hermanos. Las bestias representan reinos, naciones, representan a países, no representan a individuos. Aquí no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de un poder, de un sistema, de un reino. Y me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino. Lo recalca la Biblia. Así es que bestia en la Biblia, como les había mencionado, representa a un reino. Siguiente diapositiva. Y dice, entonces tuve deseo saber acerca de la verdad acerca de la 4ª bestia, que nosotros ya mencionamos que es Roma, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes grandes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Siguiente verso. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía, o sea, un reino pequeño salía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Siguiente diapositiva. ¿Qué simboliza un cuerno en profecía? Para aquel que pueda tener alguna duda. Daniel capítulo 8, verso 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Verso número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, es el que estaba, gracias. Sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos, noten ustedes, los cuernos, al igual que las bestias, representan también reinos, solo que es un reino que surgió de otro que ya existía previamente. Así que surge un cuerno pequeño, un reino pequeño, ¿de dónde? De la 4ª bestia. ¿Y cuál era la 4ª bestia? Roma.
Por lo tanto, este reino pequeño tiene que surgir de las ruinas del antiguo imperio romano. Repito nuevamente, ese cuerno pequeño, geográficamente, ese anticristo que se opone a Dios, que tiene ojos como de hombre, que habla palabras blasfemas, surge de las ruinas del imperio romano. Se ubica ahí en Roma, pues. No he dicho el nombre, sin embargo, usted está escuchando las características de este tema. Siguiente diapositiva. Así que, ¿qué nos dice la historia? Tenía que surgir ahí precisamente de las ruinas del imperio romano. Siguiente diapositiva. Veamos cuáles son las características. Primera característica, surge de Roma. Otra característica, Daniel 7:8. Hablaría grandes cosas. También hablaría unas grandes cosas y blasfemias, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, hablando de ese mismo poder. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué significa blasfemia en la Biblia? ¿Qué significa blasfemia en la Biblia? Alguien puede decir, no, blasfemia es decir malas palabras o hablar injurias contra Dios, negar a Dios, etcétera, etcétera. Pero dejemos que la misma Biblia nos explique, nos diga qué significa una blasfemia. Siguiente diapositiva. Marcos capítulo 2, verso 7. Cuando Jesús sanó a un paralítico, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban ahí, los escribas y los fariseos al oído dijeron, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo no sé, mi querido amigo, mi querido hermano, qué es lo que tú has recibido como enseñanza cristiana. Pero la Biblia nos enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios. David dice en el Salmo, mi pecado te declaré, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es el único que puede perdonar pecados. Allá en Primera de Juan, capítulo 1 y el verso número 9, también Juan dice que si confesamos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Dios puede perdonar pecados. Si alguien se levanta y pretende perdonar pecados, eso es una blasfemia. Entonces, cuando Daniel dice que vea este poder blasfemo, cuando la Biblia nos habla que el anticristo será un poder blasfemo, que ocupará el lugar que le corresponde a Dios o tratará de hacer las cosas que solamente a Dios le competen, entre otras cosas, este poder será blasfemo porque será un poder que pretenderá perdonar los pecados de las personas. Por eso es que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero lógicamente que no es Dios. Interesante. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y entonces cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué trataron de hacer los judíos? ¿Qué entendieron cuando Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos? Le dijeron, por buena obra no te apedreamos, le dijeron a Jesús, sino por tu blasfemia o por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, porque él dijo, yo y mi Padre uno somos. Cuando una persona pretende ser Dios, eso es una blasfemia. Cuando una persona se hace llamar Dios o permite que le adoren, que se arrodillen delante de él como si fuese Dios, esa es una blasfemia. Este poder recibirá homenaje como que si fuera Dios. Siguiente diapositiva. Estamos hablando de un poder religioso. Si se humillare, dice la Biblia, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios. Amén. Si alguno de nosotros ha cometido pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué buenas noticias son esas para nosotros, mis queridos hermanos. Que podemos orar a nuestro Padre que está en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Yo soy, dice Dios, el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pretender perdonar los pecados sin ser Dios es una blasfemia. Siguiente diapositiva. Pero también aquí tenemos otra declaración bíblica. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo, ¿cómo dice la Biblia? Padre, en términos espirituales. No llaméis a nadie Padre, porque solo Dios que está en el cielo es nuestro Padre espiritual. ¿Notaron ustedes? Sin embargo, este poder, como es un poder blasfemo, entonces este poder se hace pasar por Dios y se adjudica títulos que le corresponden únicamente a Dios. Y disculpen por la imagen algunos, pero el representante de ese poder no solamente pretende perdonar pecados, sino que también se hace llamar Santo Padre. Y no es casualidad que el nombre completo de esa institución es Iglesia Católica, Apostólica y ¿dónde surgiría el cuerno pequeño? Y romana. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te esperamos sino por tu blasfemia. Nadie os engañe en ninguna manera. Noten, se sentará en el templo de Dios, ya lo vimos haciéndose pasar por Dios. Siguiente diapositiva. Ahora vean estas declaraciones para ir finalizando. Sacado de la Enciclopedia Católica en el tomo 3, página 139, bajo el artículo Papa. Dice así esta Enciclopedia Católica. El Papa, describiendo al Papa para el católico, noten ustedes lo que dice. Aquí no estamos en contra ni de la Iglesia Católica como miembros, como miembros de esa institución. No, estamos hablando de la dirigencia de esa iglesia, de la cabeza de esa iglesia, no de sus fieles, no de la gente sincera que está en esas instituciones. Nuestro ataque tampoco no es contra ninguna persona, sino contra una institución que hace cosas que le pretenden solamente a Dios hacer. Dice esta enciclopedia, el Papa es de tan gran dignidad y ensalzado que no es simple hombre. Mire qué declaración más grande. ¿Qué decía la profecía? Hablará palabras contra el Altísimo. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice como si fuese Dios el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado, escuchen esto, es que es difícil hasta leerlo, en la cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado, wow, Santísimo, porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es, wow, dígame usted si eso no son blasfemias. Si no son blasfemias, ¿qué son? Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario, o sea, representante de Cristo aquí en la tierra. Pero la realidad es que es no representante de Cristo, sino representante de, ustedes ya saben quién. Siguiente diapositiva.
El Papa es, esto está también siempre en la misma enciclopedia, en el artículo Papa, en la página 139. El Papa es el monarca divino, emperador supremo. Wow, no, mi hermano. Definitivamente que sumamente difícil. Rey de reyes y señor de señores. Da tristeza, ¿no es cierto? Da tristeza cuánta gente alrededor del mundo le rinde pleitesía, honor, respeto. Un respeto que solamente se le debe a Dios. Rey de reyes dicen que es el Papa y Señor de señor. Bueno, de ahí que el Papa, por esa razón, como la iglesia lo reconoce, como Rey de reyes y Señor de señores, por eso el Papa tiene una triple corona. Y ahí aparece la imagen de un empresario alemán que le está mostrando la corona papal de 3 niveles al antiguo Papa Benedicto XVI. Y dice, el Papa lleva una triple corona como Rey del cielo, Rey de la tierra y de las regiones inferiores. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solamente a cosas, noten ustedes, celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que hasta sobre los ángeles. Por eso es que en Apocalipsis dice, hablará palabras contra el Altísimo. Pero también Apocalipsis menciona que hace guerra contra los santos y también contra los que moran en el cielo, según Apocalipsis. Entonces dice que con los ángeles, y dice lo siguiente, de manera que si pudiera dar el caso que los ángeles errasen en la fe o pensasen de forma contraria a la fe, podrían ser los ángeles juzgados y excomulgados por el Papa. Wow. Terrible. Pasemos a la siguiente. Durante el cumpleaños del pontífice se le escribió una carta al Papa. Y esta acta es del concilio del tomo 9, páginas 1651. Entiendo, dice así. En la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán, una homilía fue dirigida al Papa con las siguientes palabras. Oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres, hablando finalmente, tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. La gente se arrodilla delante del Papa. Siguiente diapositiva. Se arrodilla delante del Papa. Ahí lo podemos ver cuando los reyes de la tierra llegan a visitarlo, se arrodillan delante del Papa. Si el Papa, de acuerdo a la teología católica, es el sucesor de Pedro, no debería de permitir que las personas se arrodillaran delante de él. Porque si ustedes leen Hechos capítulo 10, cuando Cornelio vio a Pedro, que la Iglesia Católica, repito, enseña que fue el primer papa, cosa que también es falsa, dice que cuando Cornelio se arrodilló delante de él, ¿cuál fue la actitud que tomó el santo apóstol Pedro? Le dijo, levántate, porque yo mismo soy hombre. No permitió que le adorasen. Sin embargo, este supuesto sucesor de Pedro, supuesto vicario de Cristo, permite que la gente se arrodille delante de él. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Siguiente diapositiva. Ahí está el pasaje que les mencionaba. Pasemos a la siguiente por razón del tiempo. Ahí están los reyes arrodillados delante de él, no importa cuál papa sea, cualquiera que aparezca. Delante de un ángel, la Biblia nos enseña que tampoco el ángel no le permitió a Juan arrodillarse delante de él y le dijo el ángel, imagínense ustedes que es superior al hombre, no permitió que Juan se arrodillara. Sin embargo, estos líderes religiosos permiten que la gente lo haga. Pasemos a la siguiente diapositiva. La otra característica era que perseguiría a los santos. Todos conocemos por la historia que también la institución, el papado, sus dirigentes, han perseguido por mucho tiempo o persiguieron por mucho tiempo a aquellos que ellos consideraban herejes, simplemente por no creer lo que ellos creían. Mataron a muchas personas
Y quiero decirles, mis queridos hermanos, una frase de Miguel de Servet. Miguel de Servet, que también fue enjuiciado y fue sentenciado a la muerte en la hoguera en Ginebra, Suiza, dijo durante su vida, dijo una frase interesante. Dijo: matar a un hombre por defender una doctrina no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Siguiente diapositiva. Tenemos los registros históricos de todo lo que la Iglesia Católica ha hecho. Pasemos la anterior, porque hasta aquí vamos a finalizar. De aquí vamos a continuar el día de mañana. Llorente es secretario de la Inquisición en España. En su libro sobre la Inquisición en España dice que solamente en España murieron 31.912 cristianos quemados en la hoguera, solamente en España. La historia de la guillotina, de la cuna de Judas, de la dama de hierro, todas aquellas aquellos instrumentos de tortura para destruir a los herejes. Aquellos no eran herejes, eran los santos del Altísimo, que estaban siendo muertos por su fe, de acuerdo también a lo que la profecía indicaba, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cambió la santa ley este poder? Por supuesto que sí. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte de este tema y nos introduciremos en el tema también acerca de la marca de la bestia y el sello del Dios vivo. Mis queridos hermanos, Dios nos ha descorrido el velo del futuro para que nosotros contemplemos que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Dios ama a toda la humanidad, desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Muchos cristianos lamentablemente han sido engañados, han sido extraviados y piensan que pertenecen a la iglesia del Señor cuando en realidad están siguiendo a un sistema que se opone a la voluntad de Dios, a un sistema que ataca la santa ley de Dios, a un sistema que tiene un historial de persecución increíble, a un sistema que pretende perdonar pecados y que la Biblia identifica claramente que surgiría del seno del Imperio Romano. Yo creo que en esta noche no queda ninguna duda en relación a la identificación de este poder. La Biblia menciona el Señor Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también las debo de traer, y habrá un solo redil y un solo pastor. Apocalipsis capítulo 18 y el verso número 4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cristo vino, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él quiere que nosotros vengamos a sus pies, que lo amemos a Él y como resultado de ese amor por Él, andemos en sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que el Señor les bendiga y los esperamos el día de mañana para seguir estudiando estos temas y para que hagamos la decisión de pertenecer a Cristo, de entregarnos a Él y de andar por la verdad que Él nos ha mostrado. Dios les bendiga